Hola hermanos, el día de hoy 3 de julio del 2024, todos los 3 de julio celebramos la memoria de Santo Tomás Apóstol, mártir, evidentemente. Se supone que fue martirizado un 3 de julio del año 72. Ok, bueno, vamos por partes. Tomás, realmente lo que significa, por eso a veces se le llama dídimo, mellizo, eso es lo que significa. En el hebreo significa el mellizo, tenía un gemelito y entonces de ahí viene la historia. Es cierto que lo vemos en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Juan, que vamos a leer. Son lecturas propias, lo comprenderán, ¿no? Porque se trata de la fiesta de un apóstol. Cuando hablamos de una fiesta, fíjense, lo probable es que tenga 2 lecturas, igual que cualquier día de la semana. Si ya tuviera 3, y esa ya es una solemnidad. Solo que en las parroquias, por ejemplo, donde se llama Santo Tomás Apóstol, allí pues yo recuerdo una parroquia bella que estuve yo hace muchos años, allá en Los Ángeles, que se llamaba así, Santo Tomás Apóstoles, la fiesta de ellos seguramente. Ahí sí, se deben hacer 3 lecturas como una solemnidad. Luego el otro tema es que se cante el Gloria. Eso lo digo porque a veces en el tema del litúrgico hay algunos que se confunden y piensan que pase eso como que si fuera la fiesta de cualquier santo. Y no, no, no. Se trata de un apóstol, así que por lo tanto debe haber algunas características propias, digamos, de una celebración un poquito más grande y no una celebración cualquiera. Bueno, vamos a decirlo claramente. Entonces, Tomás no solamente aparece en este capítulo 20, sino que aparece también preguntándole al Señor Jesús en la despedida. Acuérdense, aquello que va de finales del capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, le termina preguntando al Señor, pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber cuál es el camino? ¿Se acuerdan de estas preguntas que le hace el Señor al Señor? Recuerden que eso es siguiendo aquella práctica que tenían los judíos de que los niños preguntaban en el momento de la Pascua, hacían preguntas a los adultos. Y entonces Tomás, Felipe hacen ese papel, y Judas, pero Judas Tadeo, hacen ese papel de preguntarle al Señor Jesús. Bueno, igual, eso dicho de una manera. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que dice la tradición? Porque fíjense que incluso hay un evangelio apócrifo de Santo Tomás, o sea que no es un evangelio canónico, evidentemente, pero tiene unas historias muy bellas. Y entonces se nos dice que, aunque Tomás tenía muchas dificultades en el tema del entendimiento de lo que había ocurrido, pero resulta ser que él decidió salir, primero subió hacia Siria, allá estuvo evangelizando, y luego se va hasta Babilonia. Ahí es él el fundador de la primera comunidad cristiana en Babilonia. Y según nos dice la tradición, estuvo 7 años, ahí 7 años evangelizando. Después decide trasladarse, fíjense ustedes, hacia la India. Y en la ciudad que se llamaba Musiris, había una comunidad judía ahí. Eso es lo que dice la tradición. Había una comunidad judía y entonces a toda esa comunidad judía la convirtió en una comunidad cristiana. De ahí se va a trasladar a la China. Estuvo en la China y luego de la China regresará a la India, donde en lo que hoy en día es la ciudad de Chennai, ahí fue martirizado, repito, un 3 de julio del año 72. Pues Tomás podía dudar, pero a la hora que llegó a creer se volvió un apóstol extraordinario. Imagínense ustedes, es el primer apóstol del que tenemos, bueno, el primer discípulo del que tenemos noticia que llega directamente a Babilonia, a la India, a la China. Imagínense ustedes. Y de hecho, fíjense que es cierto, porque estos cristianos de Santo Tomás, así se les llama a los cristianos del norte de la India, es decir, ahí estaban ya cuando llegaron los misioneros siglos después, ahí había cristianos y se les conoce así como los cristianos de Santo Tomás. Es bello, tienen ahí incluso la tumba donde está Santo Tomás, las reliquias y todo. Bueno, vamos a las lecturas, son propias, evidentemente lo comprenden porque se trata, como les digo, de un apóstol. Entonces la primera lectura está tomada de la carta a los Efesios, del capítulo 2, versículos del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, este texto del 2 capítulo de los Efesios es precioso, ¿no? O sea, nos vamos edificando, nos vamos levantando. Pero ¿de por qué nos vamos levantando sobre estos pilares, sobre estos cimientos que son los apóstoles?
porque nosotros no somos extranjeros ni advenedizos. En la iglesia eso no existe. Es chistoso esto, ¿no? Porque lo escuchamos a veces, ¿no? Nos pasa en los países donde tenemos, por ejemplo, obispos que no han nacido en nuestro país. Claro, es que es extranjero, ese que no nació en el país. Así lo dicen, ¿no? Cuidado, o sacerdotes, ¿no? Bueno, o al revés, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado recién ordenado, ahora es un poquito menos, eso ya no ocurre, pero en mi país había muy pocas vocaciones nativas. Y entonces, ya les digo, aparecía eso, que decían, padre, ¿y usted de dónde es? Pues yo de aquí. Y entonces la gente pensaba que los sacerdotes tenían que venir de fuera, sí, en serio, no les miento. Y entonces, hoy en día ya les digo, eso ya ha desaparecido, o es menos. Pero ya, nosotros en la iglesia, una cosa es que yo haya nacido en mi país, pero soy hijo de la iglesia, soy miembro de la iglesia, aunque esté en cualquier otra parte. Yo creo que ustedes y yo lo entendemos esto. Aquí nadie es advenedizo. Aquí todos somos conciudadanos, todos pertenecemos a la familia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace pertenecer a la familia de Dios? Que estamos fundamentados sobre el cimiento de los apóstoles. Ahí está. Miren, yo lo insisto, vamos, los eclesiólogos, sobre todo los teólogos dogmáticos, van a decir, es discutible lo que va a decir este padrecito, pero yo lo sostengo. Yo también tengo mi licenciatura en teología, pero no es por eso. Los títulos no sirven para nada. Pero piénsenlo por un momento. Ok, los atributos de la iglesia que rezamos en el credo niceno-constantinopolitano. El credo largo, para que me entiendan algunos, que les cuesta decir. Niceno-constantinopolitano. En fin, fíjense, ¿qué dice? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y para mí, y aquí quiero decirlo con toda claridad, no solo yo, lo decimos varios, la apostolicidad es la clave de lo demás. Si la iglesia no está fundada sobre los apóstoles, no puede ser una iglesia. Se vuelve aquello, haya un archipiélago, ¿no? Si la iglesia no está fundamentada sobre los apóstoles, no puede ser santa, porque la santidad la dan los sacramentos que han recibido los apóstoles, a los cuales se les ha confiado esa misión. La iglesia no puede ser católica si no es gracias a la apostolicidad. Yo sé que me van a decir, padre, no puede ser una si no está. Sí, pero piénsenlo. ¿Qué es lo que nosotros católicos aducimos como fundamento para decir que somos la iglesia fundada por el Señor Jesús? Porque está fundada sobre los apóstoles. Piénsenlo. Sencillamente pregúntense una cosa, así, facilito. ¿En las iglesias de quién están enterrados los apóstoles? Sí, pregúntenlo. ¿Dónde están enterrados los apóstoles? ¿En las iglesias de quién? Pues les cuento, las reliquias todas están en la iglesia católica. Todas. Todas. Claro que hay reliquias también en el mundo ortodoxo. Claro que sí. No hay ninguna duda. No importa. También ellos tienen la apostolicidad y fueron fundados por los apóstoles. Solo que evidentemente la separación producto de la falta de el respeto a la jurisdicción del Papa, no el respeto al Papa, el respeto a la jurisdicción del Papa, pues no existe o es mínimo. Pero de ahí viene el tema. Además hay un montón de iglesias de rito ortodoxo que están en comunión con la Santa Sede. Pero la clave está ahí. Los apóstoles, pues sí, no es que los apóstoles sean católicos, los apóstoles son apóstoles, punto, son del Señor Jesús. Así que por lo tanto, fundamentado sobre ellos es que se construye la iglesia. Entonces, el edificio bien estructurado sobre Cristo para formar el templo santo en el Señor. Van viendo, Él es la piedra angular. Unidos a Él, lo van notando, templo santo en el Señor, unidos a Él, se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Sí. Nada en la iglesia se puede hacer sin el fundamento de los apóstoles. La clave para probar, demostrar, saber, sentir que es la iglesia de Cristo es la apostolicidad. Vamos al Evangelio. Ya saben, ¿no? Tomás. Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús puede haber añadido,
Dichosos los que creen sin haber visto, pero que gracias a ti van a llegar a la fe. Me pudo haberlo dicho, ¿no? Es decir, claro, porque Tomás, ya les digo, Siria, Edesa, ya, y luego va a llegar hasta Babilonia, pues evidentemente hasta Chennai en la India, y luego hasta la China. Gracias a ti, gracias a tu testimonio, gracias a tus dudas, Tomás, incluso. Claro, porque gracias a Tomás, perdónenme, pero este proceso tomasiano, si lo quieren, lo tenemos muchos de nosotros, ¿no? O sea, nos cuesta a veces creer lo que nos dicen en la iglesia. Sí, sí, admitámoslo, porque se lo dijeron los demás apóstoles, se lo dijeron a él claramente, pero pero aún así no se fue, ¿eh? 8 días después ahí estaba el muchacho. No se había ido, no se, pudieron haberse burlado de él. Ve, Tomás, qué incrédulo que sos, muchacho. Perseveró, perseveró. Y la paciencia de la iglesia, que no lo rechazó, no lo excomulgaron por incrédulo, no, lo dejaron que creciera, que madurara en la fe. Los procesos a veces no son tan fáciles, ¿no? Hay algunos que tenemos más dificultades para llegar a la fe, que somos duros de cabeza cuando no duros de corazón. Y el Señor en su paciencia, vení para acá, Tomasito, aquí están mis manos, acerca tu dedo, interesante, acerca tu dedo, aquí está mi costado, mete tu mano y no sigas siendo incrédulo, sino cree. Claro, la declaración de Tomás es extraordinaria, ¿no? Señor mío y Dios mío. Parece una cacofonía, porque decir Señor, Kyrios, es referirse a Dios. Así, o sea que, y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Pero a mí lo que me queda es ese adverbio posesivo, ¿no? Mío, es mi Señor, es mi Dios. No está negando que sea de la iglesia, pero el encuentro con Él lo que hace es que ese posesivo me hace sentirme que mi relación es especial con Él. Y por eso, dichosos los que creen sin haber visto, pero no significa que no han tenido relación con el Señor. Y gracias a los apóstoles es que hemos llegado a esa relación. Hay que darle gracias a Tomás, sin duda, yo insisto, más allá de, qué bárbaro este Tomás, cómo dudaba. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Al menos reconozcamos que Tomás no estaba encerrado, se había atrevido a salir, no estaba ahí en el cenáculo en el momento de la llegada del Señor, pero tenía el valor de andar afuera. Pues. De repente era el único que se atrevía a buscar comida. Piénsenlo por un momento. Y de repente estaba, no, estoy evidentemente especulando, pero no estaba dentro, no estaba encerrado. Y alguno dirá, sí, padre, se había separado de la iglesia. También lo puede interpretar usted así. Pero yo prefiero quedarme con lo otro. Era el único que se atrevió a ir fuera. Fue el único que se atrevió a salir. Claro, habían salido Pedro y Juan, camino al sepulcro, según el capítulo 20. Pero en esa noche, ya, se había atrevido Tomás a salir. Ojalá y nosotros nos atrevamos a acercarnos al Señor y a perseverar cuando no nos sea fácil la fe. Les invito a hacer oración. No te fijes en mi fallo, sino en la confianza que siento en ti. Sobre esa confianza he basado toda mi vida. Por esa confianza puedo hablar y obrar y vivir. La confianza de que tú nunca me has de fallar. Esa es mi fe y mi jactancia. Tú no le fallas a nadie. Tú no permitirás que yo quede avergonzado. Tú no me decepcionarás. Se me hace difícil decir eso a veces cuando las cosas me salen mal y pierdo la luz y no veo salida. Se me hace difícil decir entonces que tú nunca fallas. Ya sé que tus miradas son de largo alcance, pero las mías son cortas, Señor. Y mi medida paciencia exige una rápida solución. Cuando tú estás trazando tranquilamente un plan muy a la larga, tenemos horarios distintos, Señor. Y mi calendario no encaja en tu eternidad. Estoy dispuesto a esperar, a acomodarme a tus horas y seguir tus pasos. Pero no olvides que mis días son limitados y mis horas breves. Responde a mi confianza y redime mi fe. Dame signos de tu presencia para que mi fe se fortalezca y mis palabras resulten verdaderas. Muestra en mi vida que tú nunca fallas a quienes se entregan a ti, para que pueda yo vivir en plenitud de esa confianza y la proclame con convicción. Dios nunca le falla a su pueblo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santo Tomás Apóstol, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.